Sí podemos hacer una distinción una distinción que incluso, si de alguna forma lo que marcábamos antes en las diferencias entre Ciudadano Kane y Rashomon, hablaban de cierto conservadurismo de Rashomon y de Kurosawa en beneficio a un progresismo de Orson Welles y su película, acá podemos hablar un poquito más positivamente, si se quiere, en base a la película de Kurosawa, porque algo que sí sucede en Rashomon y que no sucede en Ciudadano Kane es cómo el mismo hecho, digo, el hecho del bosque, la violación y el asesinato, de alguna forma ese mismo hecho se recicla, se deforma en su materia misma y se vuelve nuevo cada vez que se realiza ese viaje del presente hacia el pasado. Es decir, si la película de Kurosawa tenía como conservadora el hecho de no romper la cadena lógica de pasado, presente cercano y presente lejano, y mantener ese ordenamiento, esa especie de, si se quiere, soga corta con el espectador para volver siempre al presente, si se entiende el ejemplo de lo que quiero decir, si era conservador en ese punto de tener una especie de atadura siempre con el tiempo presente y con el orden teleológico de la historia, teleológico quiero decir en el sentido de una historia colocada como si los hechos que la componen fueran postas que se van sucediendo o migas de pan que van llenando ese camino. Esa es la mirada del pensamiento teleológico, muy conservador. Bueno, si podemos decir que es conservadora desde ese punto de vista, diremos que es innovadora y que, si se quiere, también es atrevida en la forma en que en cada incursión hacia el pasado, ese pasado se deforma completamente. Se ataca a la materia misma del hecho y se deforma en cada una de las 4 incursiones, cosa que Ciudadano Kane no hace. Si bien Ciudadano Kane desordena en una espiral circular la línea recta de la historia, nosotros solemos percibir la historia en una línea recta, bueno, Ciudadano Kane la enrevereza de atrás hacia adelante como si fuera una especie de espiral caótica, circular. Rashomon no, Rashomon mantiene la linealidad. Lo que no hace Ciudadano Kane y sí hace Rashomon es el mismo hecho, la materia que compone el hecho, el contenido, la semántica del hecho, se altera de tal forma que la línea histórica que se traza, o las 4 líneas históricas que se trazan, son independientes entre sí, no están dentro de un mismo esquema. Es decir, cada una de las líneas históricas sería de alguna manera una distopía. Se entiende el término distopía, ¿no? Desviación de la historia, una distopía, una especie de desviación, una especie de subhistoria que produciría todo el tiempo nuevas líneas históricas totalmente subjetivas y totalmente individuales, que tienen que ver con la percepción. Entonces, lo que diría Kurosawa es: el mundo no está compuesto de una línea única, sino de diferentes líneas que tienen que ver con cada una de las formas que miramos e interpretamos y representamos el mundo. A diferencia de esto, Orson Welles dirá que la historia sí es una, pero que no está ordenada linealmente, sino que es una gran espiral de recuerdos, algunos de estos conscientes, otros inconscientes y reprimidos, como sucede con el trineo Rosewood, que desaparece de lo que vendría a ser la historia consciente, pero existe en la historia inconsciente. Bueno, donde no hay una linealidad, donde pasado, presente y futuro se afectan, chocan, pero sí que esa gran pangea histórica es única, porque Orson Welles no ataca el contenido de las historias. Las historias básicamente son como se presentan, no tienen deformaciones, no vemos un mismo hecho alterado. Podemos dudar, si se quiere, de la validez de eso que estamos viendo, pero la película eso no lo demuestra. La película lo deja, el hecho como lo vemos se presenta como tal.
Después podemos dudar si eso que vimos es un recuerdo, es una imaginación, eso queda por cuenta del espectador. En cambio, Kurosawa sí pone en duda la materia del hecho. ¿Y cómo la pone en duda? Fragmentando la historia en líneas personales, en líneas individuales de interpretación. Es decir, no hay una historia única, sino que hay historias personales con las que se va construyendo la historia, si se quiere. En materia de esto podemos decir que la mirada de Orson Welles era una mirada más cercana a una especie de conciencia global, una especie de mirada que intentaba orientar a un pensamiento más global compartido, en donde encontramos dentro de esa conciencia global podemos encontrar hechos, imaginaciones, sueños, interpretaciones, no importa, pero que es una conciencia global que nos pertenece a todos, que la compartimos todos, algo muy cercano a lo que es, por ejemplo, Internet. Hoy en día, hoy la Internet está compuesta por un montón de pensamientos que se meten dentro de esa nube, que se meten dentro de esa espiral de información, que no son lineales. Yo puedo estar mirando un hecho en Internet que pasó hace 5 años y no saberlo y creer que es actual. De hecho, se usa muchísimo en lo que se llaman las noticias falsas, o lo que hoy se conoce como fakes. Se usa mucho esto de usar un hecho que sucedió hace tiempo como si fuera actual para hablar bien o mal de alguien. Esto se hace muchísimo. Bueno, esa línea temporal se rompe, se convierte en una gran espiral de hechos, pensamientos, sueños, pero que es global, que nos pertenece a todos. Es una mirada mucho más comunitaria la que propone Orson Welles. En cambio, Kurosawa no. Kurosawa lo que está proponiendo es una mirada mucho más individual, cognitiva, que tiene que ver con la subjetividad, con la individualidad, con preservar el pensamiento propio y de alguna forma ensimismado, que va a estar de acuerdo con la línea en la cual se va a orientar el mundo hacia futuro, que va a ser la línea del mundo comercial, del mundo del narcisismo, del mundo del pensamiento propio. Lo que vale en el mundo no es lo que piensa el mundo, lo que vale en el mundo es lo que pienso yo. Lo importante es lo que sucede para mí, y en base a eso no voy a consumir para el mundo, sino voy a consumir para mí. Bueno, esa mirada individualista, esa construcción de la realidad individualista, es la que de alguna forma se desprende de cada una de estas líneas temporales individuales, que no nos terminan ofreciendo una historia cierta. No sabemos qué fue lo que pasó, sí sabemos lo que para cada uno de ellos pasó, y eso es individualismo y cognitivismo puro, que de alguna forma intenta socavar las leyes de la homogeneidad o de, si se quiere, una especie de matriz global. Podemos llamar pueblo, podemos llamar conciencia general, bueno, podemos llamar opinión pública. Bueno, todo esto Kurosawa intenta socavarlo con una mirada más individualista. Por eso es que también va a ser tan exitoso el cine de Kurosawa en los Estados Unidos, porque si hay una sociedad que tiene esa mirada de sobrevalorar el individualismo y el cognitivismo, es la mirada norteamericana, que después veremos el mal uso que se puede hacer de eso. Nosotros no estamos diciendo que eso es bueno o malo. Vamos a ver el uso que se hace de eso en materia del mercado y del consumo y la alienación. Eso será otra cosa. Y el rompimiento de la empatía y de las relaciones humanas. Eso será otra cosa. Nosotros estamos planteando desde esta posición. Lo que quiero decir, Kurosawa no pensaba en la ruptura de la empatía y de las relaciones humanas a partir de este individualismo, sino que lo que buscaba era intentar romper con el pensamiento homogeneizador de la sociedad. Esa es la diferencia más importante que tenemos que trazar.